Un saludo muy especial desde la Universidad Cooperativa de Colombia y su programa Talento Maestro que hoy ofrecemos en Canal Zoom y sobre lo que es manejar el servicio, tener un buen marketing y saber que alguien pasa de una profesión a otra y hace magísteres en otra área del conocimiento y además anda divulgando su conocimiento por muchos países, por no decir de todo el mundo. Le damos la bienvenida a un ciudadano de Chile, pero que es ciudadano de todo el mundo. Bienvenido, José Rojas Méndez. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si fui muy irreverente con esa presentación, ¿cómo se siente? Bien, me siento bien, soy un ciudadano chileno que no nació en Santiago, en la capital, No. y que me ha tocado la grata experiencia de vivir en distintos países y conocer muchos otros. No, y ahora es un directivo académico de un país del norte, pero cuéntenos de qué ciudad es, cómo es su familia, de dónde procede José Rojas Méndez. Soy una persona que nació en la ciudad de Talca, en Chile, en el centro del país. Es la zona vitivinícola del país. Vengo de una familia modesta que en su momento estuvo compuesto por 5 personas, mis padres, 2 hermanas y yo. Lamentablemente mi hermana menor falleció hace unos años. Soy un ciudadano que me eduqué en la educación pública siempre. No estaban los recursos para estudiar en colegios privados y por lo tanto nunca fue una opción en mi vida. Así que conozco distintas facetas de lo que significa ser educado a nivel local, regional, internacional, en lo que ha sido mi propia experiencia de vida. No, eso es una ventaja bastante grande porque puede hablar con propiedad de todas las experiencias de formación. Y además ha asesorado usted y es consultor de muchas empresas y de diferentes áreas de la producción. ¿Cómo ha sido? Cuéntenos usted por qué, siendo contador público, ahora ha llegado a estos altares. Bueno, la historia parte viviendo en la ciudad de Talca y queriendo hacer unos estudios de educación superior, y la carrera que más se acercaba a lo que yo quería hacer era la carrera de contador público. Yo quería estudiar licenciatura en administración, pero esa carrera no estaba disponible en la universidad, en la sede local de una universidad, y por lo tanto no tenía opción de irme a otro lado, así que estudié contaduría pública. Me fascinó la contabilidad, aprendí mucho. Ay, menos mal que no pasó amargado. Me gustó muchísimo, aprendí muchas cosas, trabajé como auditor interno, pero llegó un momento en mi vida en que quería hacer lo que yo quería, que era estudiar licenciatura en administración de empresas. La opción era tomar una carrera en la universidad para estudiar licenciatura en administración de empresas o darme el salto y reconvertirme de un contador público a auditor, y decidí hacer una maestría en administración de empresas. Ah, lo logró, por fin, misión cumplida, y eso ya fue con esfuerzo propio, ¿no? Pues sí, bueno, fue un esfuerzo compartido, porque en realidad mi idea era hacer una maestría y la hice en Canadá, y comencé a estudiar, o el propósito de estudiar para hacerla en Canadá sin saber inglés. No sabía inglés cuando me aceptaron en la universidad, pero como me habían aceptado en la universidad, me gané una beca del gobierno, y lo único que tenía que hacer para poder hacer funcionar todo este círculo virtuoso era aprender inglés. Entonces me fui a Canadá el 10 de octubre, llegué a Canadá del año que comencé a hacer que gané la beca, y para el 8 de enero, 2 meses después, estaba estudiando la maestría y me tocó aprender inglés de manera dura en 45 días. ¿Cómo en 45 días para recibir clase? Mejor creamos que nada hay imposible, y él por revelación divina aprendió inglés. Bueno, no fue revelación divina, ojalá hubiera sido algo así, pero la verdad es que fue una dedicación de unas 10 horas diarias a estudiar el idioma durante 45 días, y con eso lograr lo suficiente como para poder tener un conocimiento de vocabulario y algo de entendimiento
pero no una comprensión total del idioma. No, es muy difícil porque a veces usted no sabe si le están afirmando o están hablando irónicamente, pero lo logró. Magíster en Administración. En Administración de Empresas. Bueno, pero entonces usted regresó ya en el área que le gustó, lo que le fascinó y se quedó con ello, ¿no? Pues sí, y comencé a hacer algunas consultorías, pero estaba trabajando en la Universidad de Talca, donde yo había estudiado, pero ahora estaba dedicado a la docencia en el área de marketing. Y comencé a hacer consultoría en el área de marketing, investigación de mercado, algunos lineamientos estratégicos, calidad de servicio, comportamiento del consumidor, que son temas que me apasionan en este momento, pero que en ese tiempo ya eran muy interesantes para mí, y seguí trabajando en la Universidad de Talca por unos 4 años, 5 años, hasta que me entró el deseo y la preocupación y también la sugerencia de la universidad de proseguir otra carrera y hacer un doctorado en marketing. Qué bien. Todo eso mientras era soltero o cómo No. ha sido, porque es que uno no nos ha contado todo, qué deporte era el que más le gustaba, qué hacía usted, porque es un intelectual, un asesor de gerencias, pero tiene su corazoncito y su vida. Pues sí, la verdad que la maestría en Canadá me cambió la vida porque ahí conocí a mi señora. Yo estaba en el segundo año de la maestría, ella estaba en el primero, y nos casamos 8 meses después de que yo terminé. No, mi esposa es mexicana. Mexicana, tenemos 2 hijos, Paulina y José Pablo. Los 2 ya están trabajando. Así que me casé a los 6 meses después de haber terminado la maestría, y mi esposa fue a vivir a Chile por primera vez en su vida en el año 1992. Bueno, entonces ya, ahora sí tenemos este profesional que ha incursionado por ahora en 2 de las áreas del conocimiento y va a iniciar un doctorado. Continuemos en Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia de la Seccional Bogotá nos está ofreciendo. Bueno, yo soy un convencido que la vida está llena de oportunidades y las oportunidades son para todos. ¿Cuál es la ventaja que tienen algunos que toman esas oportunidades? Les quiero comentar algunas cosas que me han ocurrido en mi vida y que pudieran ser una fuente de motivación para algunos de los que me están viendo hoy día. Cuando uno tiene ciertas capacidades, uno tiene que ser capaz de explotarlas, capaz de avanzar. Yo jamás pensé en mi vida que iba a hablar inglés. Hoy día toda mi vida transcurre en inglés. Soy profesor de una universidad, enseño en inglés, escribo en inglés, hago presentaciones en distintas partes del mundo en idioma inglés. Nunca pensé que iba a hacer una maestría porque no sabía inglés y yo quería hacerla en un país de habla inglesa. Y lo logré, con esfuerzo. Me ayudaron muchas personas y nunca me he olvidado de ellas y mantengo el contacto con ellas. De hecho, recuerdo con mucho aprecio en mi propia vida cuando me fui a vivir a Canadá para estudiar la maestría y llegué a la primera clase. Y llegué temprano, asustado, así, muerto de miedo. Y llegué de los primeros a la sala y empiezan a llegar todos los otros estudiantes que estaban tomando la maestría de distintas partes del mundo. Y no les miento, los miraba y les encontraba una cara de genio a todos. Y yo pensaba, decía, ¿seré capaz? Bueno, y con el pasar del tiempo uno se da cuenta que ha recibido la preparación, tiene los fundamentos para poder surgir, para poder avanzar. Eso mismo me ocurrió después en el doctorado, cuando hice el doctorado en la Universidad de Manchester en Inglaterra, un doctorado en marketing y negocios internacionales. Tenía la meta de terminar pronto, pero un doctorado normalmente dura 4 años de dedicación de tiempo completo. Pues yo lo hice en 2 años, 8 meses, desde el momento que comencé hasta el momento que terminé mi doctorado. Fue tan divertido todo el asunto porque incluso tuve que recibir un permiso especial de la universidad para poder terminar en menos de 3 años, porque no había ocurrido en la escuela de negocios ese fenómeno antes. Entonces, he llegado a un nivel en mi vida que, gracias a Dios, he logrado la mayoría de las cosas que me he propuesto. Pero todas estas cosas están relacionadas con oportunidades.
A veces las oportunidades están a la vuelta de la esquina y tú no te has dado cuenta. Así que si algo surge en tu vida, tómala, haz lo mejor de ti para lograrlo. Si no funciona, es porque no era para ti. Pero ¿cómo sabes que si funciona, tal vez puede cambiar tu vida? Una de las cosas que he aprendido también durante mi vida profesional ha sido darme cuenta de las diferencias culturales. Los países que me ha tocado visitar, no sé cuántos son en este momento, puede ser cerca de 50 países que he visitado, he visto tantas cosas que son distintas. Por ejemplo, en China, ver a muchas mujeres tomadas de la mano, caminando en pareja, que no indica que son lesbianas, sino que son buenas amigas. Tal vez en otro lugar del mundo pudiera significar algo diferente. He venido tantas veces a Colombia que incluso tengo una definición de lo que significa ser colombiano. Esta definición tiene 3 elementos. El primero, a todos los colombianos les encanta la comida. El colombiano sufre cuando no tiene buena comida. Segundo, a todos los colombianos les gusta la rumba. No he conocido colombiano o colombiana que no le guste rumbear. Tercero, tienen que trabajar, lamentablemente, para poder financiar las 2 primeras. Esa es una definición que me ha dado muchos resultados y no ha habido ningún colombiano que me diga que no es cierto. Pero eso me lo ha permitido llegar a ese punto por la cantidad de veces que he visitado este país. Pero hay otras diferencias culturales que son importantes también. Por ejemplo, en Canadá, una característica cultural es llegar a tiempo. El tiempo se considera algo valioso. Los latinos consideramos el tiempo como algo relativo. Por ejemplo, cuando nos juntamos para hacer algo y planeamos, decimos, juntémonos como a las 4. ¿Qué significa como a las 4? Significa que algunos pueden llegar a las 4:10, a las 4:20, a las 4:30 y está permitido. ¿Qué significa en Canadá reunirse a las 4? Que todos llegamos 5 para las 4. Pero cuando está establecido el horario de finalización de una actividad, debe finalizar en ese momento. Esa es otra diferencia cultural. Los latinos entonces vemos el tiempo como si fuera algo cíclico, de esta manera. De forma que si no alcanzamos a hacer lo que teníamos que hacer hoy, lo hacemos mañana. Y si no lo hacemos mañana, lo hacemos mañana. Y así avanzamos en el tiempo. En otras culturas como los canadienses, por ejemplo, ellos ven el tiempo como lineal. De manera que deben hacer cada cosa en el momento en que corresponde. Si no lo hacen, ya no pueden volver atrás. Ese es un elemento interesante de la cultura. Otra de las cosas que me ha permitido conocer, debido a todos los viajes, es la diferencia entre colectivismo e individualismo. Los latinos, por definición, somos colectivistas. Nos gusta hacer todas las cosas en grupo. Tenemos que ser amigos de los compañeros de trabajo, de los compañeros de colegio, de universidad, de los vecinos, y tenemos una familia extendida muy grande. Los individualistas, por su parte, solamente se preocupan de ellos y su grupo familiar inmediato. De manera que cuando nosotros nos movemos a otra cultura que es individualista, desde América Latina, y nos vamos, por ejemplo, a Canadá, echamos de menos el calor, echamos de menos el estar cerca de nuestros amigos, el abrazarnos, el saludarnos, el compartir. Los canadienses disfrutan con la soledad. A los latinos nos da un poco de tristeza estar solos. Esa es otra diferencia cultural. También eso impacta en la forma en que los consumidores compren. Por ejemplo, los canadienses disfrutan comprando solos. A los latinos, que somos colectivistas, nos gusta comprar en grupo. Invitamos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros vecinos a veces, o a los compañeros de trabajo para que participen en actividades con nosotros. De manera que la cultura es tremendamente importante. El último elemento cultural que quiero mencionar es la distancia de poder. Distancia de poder significa básicamente que en una sociedad se reconocen las diferencias en estatus producto del origen de la persona y producto de la situación económica o el nivel educacional. Las personas insisten en estas diferencias. ¿Y cómo se manifiesta? En los países de América Latina que tienen una alta diferencia en distancia de poder, enfatizamos muchísimo la búsqueda de estatus. Es más, en América Latina, por ejemplo, el jefe, el papá o el abuelito, la policía, tienen la razón, solo porque tienen una posición de poder. En los países donde la distancia de poder es menor o mínima, todos tienen igualdad
de oportunidad para opinar. Los niños, su opinión vale tanto como la de los adultos y por lo tanto no hay una preocupación del respeto tradicional que existe en las sociedades de alta distancia de poder. Para terminar este interesante programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia les ofrece desde la seccional Bogotá, y con el invitado que hemos estado hablando hoy, él nos dijo que inició como contador público, luego en el área de la administración de empresas, su maestría y un doctorado, y nos ha hablado de marketing y hemos aprendido muchas cosas de usted. Es José Rojas Méndez. Pero ¿usted qué ha aprendido de todo esto? Bueno, el hacer un doctorado te prepara para descubrir nuevas cosas, aprender acerca de lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que me ha llamado profundamente la atención en los últimos años de investigación es un fenómeno que existe en América Latina y que lo he estudiado en varios países y tengo algunas publicaciones en el tema. Es un fenómeno que se llama xenocentrismo. Y el xenocentrismo se deriva del griego, xeno significa... Con X. Xeno con X. Lo extranjero, y centrismo es enfocarse a. Entonces el xenocentrismo es un fenómeno donde las personas se enfocan demasiado en lo extranjero, favorecen lo extranjero, privilegian lo extranjero, en desmedro de lo doméstico o nacional. Pérdida de la identidad nacional. Y ese es un fenómeno que está presente en toda América Latina, particularmente lo he estudiado en Colombia, Ecuador, Perú, México. Nos descubrieron. Se manifiesta de distintas maneras. Quizás alguno de los oyentes va a sonreírse con lo que voy a decir, pero por ejemplo el xenocentrismo se manifiesta comprando marcas de ropa extranjeras, sí, por sobre las domésticas. Se manifiesta en ir de vacaciones al extranjero en lugar de pasar vacaciones en nuestro propio país, aun cuando puedan haber lugares más bonitos. Sí, también. Se manifiesta a veces en los nombres que nuestros padres nos dan, porque a veces nos usan nombres ingleses o de otras. Sí. Y la razón principal por la que se produce este fenómeno, y he descubierto, es por la distancia de poder o la necesidad de generar estatus que tenemos las personas. Sobre todo cuando estamos en las posiciones superiores, que somos admirados por los demás. Pero también a las personas que están en los niveles más inferiores de una sociedad, aceptan el estatus de los demás. ¿Y qué es lo que hacen? Lo miran como algo aspiracional. Es decir, algo a que les gustaría a ellos algún día alcanzar. La meta. La meta. Entonces, ese fenómeno se da también en países emergentes de otras latitudes, como son, por ejemplo, China y Rusia. He hecho un estudio también en esos dos países y en China se manifiesta especialmente por la excesiva preferencia que tienen los chinos a comprar productos extranjeros de marcas reconocidas a nivel mundial por sobre las marcas chinas. En Rusia se da también el mismo fenómeno y lo curioso es que se da también en el fenómeno laboral. A las personas les llama más la atención porque les reporta más estatus trabajar para una empresa multinacional que para una empresa nacional en el país donde ellos residen. Entonces este es un fenómeno que está apareciendo como nuevo, xenocentrismo con X, y que representa entonces en la excesiva admiración que podemos tener por todo lo que proviene del extranjero y la derogación o rechazo que podemos tener de lo que es doméstico o propio nuestro. Bueno, y después de haber detectado y aprendido, que fue mi pregunta, ¿cuál es el consejo que nos da entonces? Todo un experto aquí, claro, entre nos y no nos cobre mucho. No, esto va por cuenta de la casa. Gracias. La gran sugerencia es el posicionamiento que deben lograr las empresas que son domésticas, lo deben reforzar con indicadores que vengan del extranjero. Por ejemplo, una empresa nacional que quiera competir con una multinacional aquí en Colombia debería procurar tener acreditaciones o certificaciones en sus procesos que provengan del extranjero y dar a conocer eso de tal manera que los consumidores sepan que la empresa está compitiendo con calidad. Otro de los casos que funciona muy bien es cuando las empresas domésticas utilizan nombres en inglés para sus productos. Pero llama no lo muchísimo hemos visto, sino a cada esquina. Llama muchísimo la atención, de tal manera que existen algunas estrategias de marketing que se pueden aplicar para
lograr que las empresas domésticas parezcan más competitivas, solo para impedir el efecto del xenocentrismo, que sería perjudicial normalmente en los países como los nuestros para las empresas domésticas. Cosa curiosa, en los países desarrollados no hay xenocentrismo, porque la gente se siente orgullosa de comprar los productos propios y todo lo que es propio de su país. En esos casos existe un fenómeno inverso que podríamos llamar etnocentrismo, es decir, se prefiere todo lo doméstico por sobre lo extranjero. ¿Y cómo cambiar ese modus pensandi? No se puede porque es parte de la cultura. Sí. Lo que pasa es que las empresas que trabajan en esos ámbitos son las que deben adaptarse para poder mitigar los problemas que se pudieran derivar por las costumbres o por la cultura propia de las personas. Algunos dicen, y lo he investigado, que este fenómeno del xenocentrismo se produce principalmente por un rezago de lo que ha sido el que fuimos conquistados. Y vino un imperio que venía de una civilización más avanzada, que tenía mejores recursos, nos enseñaron muchas cosas y por lo tanto ha quedado como un rezago del colonialismo o del imperialismo que estuvo vigente en los países como los nuestros. El doctor José Rojas Méndez nos está hablando de lo que le ha llevado a dictar conferencias por todo el mundo. Pocos países le faltaron en su hoja de vida de todo lo que ha recorrido. El inglés, ¿cómo lo aprendió de rápido y de fácil? Y ahora se desempeña usted en un alto cargo académico. ¿Cómo es? Yo trabajo en la Universidad Carleton de la ciudad de Ottawa, en Canadá, que es la capital. Es una universidad grande, tiene aproximadamente 30.000 estudiantes. Un gran porcentaje de los estudiantes son extranjeros y tengo el placer de trabajar en la universidad. Soy profesor titular en el ámbito de marketing y negocios internacionales. Me ha ido muy bien en la universidad, he hecho mucha investigación. Gracias a mi trabajo he viajado por muchos lugares del mundo y el hecho de estar en Canadá ha sido como un impulso a la imagen que he logrado desarrollar a través de mi carrera profesional. Así que estoy muy contento, muy agradecido. Canadá es un país lindísimo para vivir, excepto el invierno, porque es muy frío. Dentro de lo que conoce de la educación colombiana, ¿qué consejo le puede dar a los docentes y también a los estudiantes en procura de un crecimiento óptimo? Yo creo que más que un consejo a los colombianos específicamente sería a los latinoamericanos. Nosotros, los latinos, somos distintos del resto del mundo y tenemos que aprender a aceptarnos y a sentirnos orgullosos de eso. Por lo tanto, una invitación a los profesores, a los investigadores, a los alumnos, a los líderes del futuro. Seamos capaces de desarrollar nuestras propias iniciativas, seamos capaces de usar los talentos propios que tenemos en nuestra cultura, más que imitar o replicar lo que ocurre en otros lugares. En realidad tenemos mucho que aportarle al mundo. Somos diferentes, tenemos raíces culturales diferentes, pero no significa que no seamos capaces de resolver los problemas. Y por lo tanto, si tenemos eso claro, yo creo que el futuro es brillante. Nos ha dado esta asesoría el experto en marketing José Rojas Méndez. Por favor, acatémosla. Todos lo recibimos como un consejo a través de su canal Zoom y de la Universidad Cooperativa de Colombia, su programa Talento Maestro Seccional Bogotá. Soy José Isaac Rojas Méndez y soy talento maestro.